Motor DC. El proyecto a continuación se trata de cómo obtener el modelo lineal de un motor de corriente directa DC, cuál es la importancia que tiene en la industria, cómo modelarlo por sus ecuaciones diferenciales y obtener sus representaciones en función de transferencia y en espacio de estados. El dinamo de corriente directa básico consiste en un elemento con una armadura, escobas y bobinas de cuerpo en serie paralelo o la combinación de ellas, el cual viene siendo usado por muchos años como un convertidor básico de energía. Estos motores son usados en procesos como elevadores eléctricos, laminadores, vehículos eléctricos y algunas bombas, donde se requiere de velocidad variable. El modelo electromecánico. La armadura del motor DC se modela como si tuviera una resistencia constante R en serie con una inductancia L, que representa la inductancia de la bobina de la armadura, y una fuente de alimentación B, que representa la tensión generada en la armadura. La primera ecuación se realiza haciendo un análisis de nodo, un análisis de malla de circuito, donde E sub A de T es una tensión generada que resulta cuando los conductores de la armadura se mueven a través del flujo del campo establecido por la corriente del campo I sub F. Naturalmente, en toda potencia mecánica desarrollada, el rotor se entrega a la carga mecánica conectado al eje del motor DC. Parte de la potencia desarrollada se pierde a través de la corriente, se pierde a través de la resistencia de la bobina del rotor y la bobina del rotor y la fricción y pérdidas por corrientes de oxidación en el hierro del rotor. Desde aquí las pérdidas por fricción y parte de la energía desarrollada es almacenada como energía cinética en la masa girante del rotor. La ecuación de la sección mecánica viene dada por este modelo de la ecuación 4 y 2, donde T sub m de T es el torque del motor de corriente continua, B es el coeficiente de fricción equivalente al motor de CD, corriente continua, ¿verdad? Y la carga montado sobre el eje del motor, J, es el momento de inercia total del rotor y de la carga con relación al eje del motor. Omega de T es la velocidad angular del motor y d omega dt sobre dt es la aceleración angular. La bobina del rotor, la fricción y pérdidas por corrientes de oxidación en el hielo del rotor. Desde aquí las pérdidas por fricción y parte de la energía desarrollada es almacenada como energía cinética. En la masa girante del rotor, la ecuación de la sección mecánica viene dada por el modelo de la ecuación 2, donde T sub m de T es el torque del motor de corriente continua, B es el coeficiente de fricción equivalente al motor de CD y la carga montado sobre el eje del motor, J es el momento de inercia total del rotor y de la carga con relación al eje del motor, omega de T es la velocidad angular del motor y de omega de T sobre dt es la aceleración angular. Por análisis de malla obtenemos estas ecuaciones, hacemos despejes y de esta manera podemos encontrar la función de transferencia aplicándole transformada de Laplace a estas ecuaciones. En la figura siguiente se puede notar que el motor, que el diagrama de bloques del motor posee diferentes salidas. La salida de corriente, la salida de velocidad angular, la salida de posición, y de esta misma forma se pueden obtener las ecuaciones para obtener la función de transferencia que relacione cualquier salida
con cualquier entrada de voltaje. De estas ecuaciones vamos a obtener estas funciones de transferencia utilizando transformada de Laplace. La ecuación del torque con respecto al voltaje, la ecuación de la ecuación de la fuerza contraelectromotriz y el voltaje, la función corriente de armadura y voltaje, la función velocidad angular y voltaje, la función posición y voltaje. Espacio de estados. Una vez obtuvimos las funciones de transferencia, el espacio de estado también es sencillo de obtener partiendo de las ecuaciones 1 y 4, de estas ecuaciones, de la 1 a la 4. Podemos nombrar como estados reescribiendo las ecuaciones de la 1 a la 4 usando las definiciones del espacio de estado. Se tiene que x sub 1 es igual a omega, x sub 2 igual a i, x sub 1 primo es igual a omega primo y x sub 2 primo es igual a i prima. Haciendo uso de las matemáticas y del álgebra, llegamos a esto. Pero también hay que definir variables, como por ejemplo la J, que es el momento de inercia, la B, que es la constante de fricción viscosa, la K, que es la constante de fuerza electromotriz, la R, que es la resistencia, y la L, que es la inductancia. Acá podemos observar lo que hay en el simulador. Estas son las ecuaciones diferenciales, que sacamos. Aquí están. El programa hace las operaciones matemáticas. Y acá afuera, estas serían las funciones de transferencia. La función de transferencia de corriente, la de velocidad angular, la de posición. Y aquí tenemos 3 osciloscopios que nos van a mostrar lo que es la salida de la corriente de la armadura, la velocidad angular del motor y la posición del motor. A continuación vamos a simular el proyecto. Aquí está el proyecto, ¿verdad? Lo que queremos es encontrar el modelo lineal del motor, ¿verdad? Entonces vamos a simular y vamos a ver las gráficas que vamos a obtener. Aquí vamos a obtener esta gráfica, que es la de la corriente, que da igual, o sea, en la gráfica de la corriente de la ecuación diferencial da igual a la gráfica de la corriente de la función de transferencia. Luego la gráfica número 2 es bastante similar y da lo mismo también, que es la velocidad angular. Es la misma en las ecuaciones diferenciales que en la función de transferencia. Y luego tenemos la 3, que es la posición. Aquí vemos cómo va variando con el tiempo. Nosotros pusimos 10 segundos para la simulación, pero podemos observar linealmente que es igual. Esto quiere decir que la diferencia se crea en el voltaje de los motores, no en la corriente, ni en la velocidad, ni en la posición. El desfase de potencia el desfase crea el factor de potencia. Ahora voy a mostrar donde encontré los elementos que utilicé. Por ejemplo, aquí, de aquí utilicé lo que son las entradas, la entrada y la salida, int y out. También usé el osciloscopio de Math Operations. Usé el add para dividir, para multiplicar. Aquí utilicé el integrador
también. Acá utilicé este que es para la entrada de voltaje, que son 12 voltios. Este para una constante también. Utilicé ¿dónde está? Utilicé el MUX para la salida, ¿verdad? La salida del osciloscopio. Y eso es todo.